Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, créditos a el Blackoin, yo solo lo traduzco, tendrán el link del Fiki de su perfil en la descripción. Capítulo 5. Carril rápido observó cómo el tráfico de Night City pasaba bajo el puente que había frente a su mega edificio, disfrutando de la brisa fría en su piel. Se suponía que Maine lo llamaría en cualquier momento. El tipo dijo que le había conseguido un trabajo y que le daría un resumen esa noche. Probablemente el resto del equipo estaba recibiendo información en ese momento, así que todo lo que podía hacer era esperar hasta que terminaran de pulir el plan para que pudieran informarle. David supuso que estar de pie en público, donde otras personas podían oírlo, no era el lugar más seguro para tener una conversación de ese tipo, pero no había tanta gente a su alrededor en primer lugar, y pocos de los que estaban allí parecían, en general, desinteresados en nada más que ellos mismos. Un par de ellos parecían drogados, un par más estaban inmersos en danzas mentales, y todos parecían hambrientos y desamparados. David les dio la espalda y continuó mirando hacia la carretera. Desde que murió su madre, pasaba cada vez menos tiempo en su apartamento. Sabía que, objetivamente, no había cambiado mucho, ya que su madre rara vez estaba en casa, pero aún así se sentía más vacío sin ella. El aire del apartamento se había vuelto frío y sofocante, y se encontró evitando el lugar cada vez más a medida que avanzaba la semana. En lugar de eso se dirigía a los tejados, puentes, cornisas, cualquier lugar que pudiera encontrar con un punto de vista decente. El paisaje lo ayudó a mantenerse alejado de su propia cabeza. Había descubierto que el frío ya no le afectaba tanto como antes. El invierno apenas estaba terminando y las noches seguían siendo frías, como era de esperar, pero ya no sentía el frío cortante y penetrante de los vientos de Night City clavándose en su piel, incluso a gran altura. Sus nudillos ya no se agrietaban ni se secaban por estar expuestos al aire frío durante largos periodos y no sentía la necesidad de usar tantas capas para mantenerse caliente. Si quisiera, probablemente podría pasar toda la noche fuera sin camisa y ni siquiera tener que preocuparse por enfermarse. Se preguntó si sentiría lo mismo cuando llegara el calor del verano. Apareció una llamada en su cuyo número estaba censurado, lo que descarriló su hilo de pensamiento. Le tomó bastante tiempo. Él respondió, inclinándose hacia adelante sobre la barandilla y guardando silencio, por si acaso no era Maine quien estaba al otro lado. Chico, tengo los detalles del concierto de mañana. ¿Estás listo para hablar? La voz del hombre corpulento se escuchó entrecortada en la llamada. Había interferencias en su voz, pero no lo suficiente como para que lo que decía fuera indescifrable. David miró hacia atrás para comprobarlo, pero como era de esperar, nadie le prestaba atención. Aquí todo está bien. Bien, gruñó Maine. Aquí va lo más rápido y sencillo. Nuestro objetivo es Maxim, guardaespaldas y chofer de un pez gordo de Arasaka. Mañana es su día libre y hemos acordado que estará en un bar específico después de que una pelea en la que está apostando salga mal. Necesitaremos que uses tu camuflaje y le quites las llaves mientras está bebiendo, se las pases a Dorio para que pueda hacer una copia, luego devuelvas la llave original y le pases la copia a Lucky. Ella va a obtener algunos datos del auto y luego se irá de allí antes de que Maxim se dé cuenta de algo. ¿Suena bien? ¿Por qué no cogen las llaves y abren el coche? Preguntó. Parecía mucho más fácil y podían sacar los datos del coche cuando quisieran sin tener que preocuparse de que Maxim los pillara. No queremos que nos lleven. Probablemente el vehículo esté rastreado, así que no tenemos garantía de que podamos llevarlo a un desguace antes de que nos acusen de algo. Queremos que esto se haga de forma tranquila y silenciosa. Entendido, afirmó. ¿A qué hora debería estar allí? Llega a la zona a las 2. Deberíamos tener alrededor de 1 hora para prepararnos. No hagas un escándalo al llegar aquí. Servirá. Está bien, Nova. Descansa un poco, muchacho. No podemos permitir que arruines tu primer concierto porque estás cansado. David sonrió un poco, a pesar de sí mismo. Sí, te entiendo. Maine terminó la llamada inmediatamente después, cerrando a la fuerza la pantalla holográfica en el rabillo del ojo. Exhaló y miró a su alrededor para ver si alguien lo había estado escuchando, pero las pocas personas que todavía estaban en su línea de visión estaban todas preocupadas por otras cosas, por lo que volvió a observar el tráfico, apoyándose pesadamente en la barandilla de metal. Primer día de trabajo, David. No lo arruines. No sabía muy bien qué sentir.
Por un lado, estaba en camino de ganar mucho dinero, así que si todo iba bien, ya no viviría únicamente de los fondos cada vez más escasos de su madre, pero por otro, exponerse podría llamar la atención de quien quiera que matara a su madre. Semejante perspectiva era más que un poco desalentadora. De todos modos, los estaba buscando, pero si lo reconocían primero, lo atraparían con ventaja y tendrían la oportunidad de eliminarlo antes de que se diera cuenta de que estaban allí. Y con los recursos a su disposición, era mucho más probable que lo encontraran antes de que él los encontrara a ellos. Pero nada de eso importará si muero de hambre antes de eso. Aunque Maine tenía razón y probablemente lo mejor para él era irse a la cama un poco antes, David no podía reunir la voluntad de volver a su apartamento todavía. Aunque lo intentara, sabía que no podría conciliar el sueño durante un rato, y acostarse en su apartamento rancio y sin vida era prácticamente lo último que quería hacer en ese momento. Quizás le eche un vistazo al techo. Solo por un momento. No se acostó hasta horas después. XXXX el objetivo acaba de llegar. ¿Todos en posición? David murmuró una respuesta afirmativa, mientras fingía estar jugueteando con la única máquina recreativa que había en la esquina del pequeño y lúgubre bar de mala muerte situado cerca del ring de lucha subterráneo que Maxim aparentemente frecuentaba. Dorio estaba sentada en la barra detrás de él con un pequeño dispositivo de codificación en el bolsillo, mientras que una mujer bajita con ojos rojos y tatuajes rosados de Mox, una de sus compañeras de tripulación a la que aún no conocía, según Maine, atendía el mostrador. Se suponía que Maine había pagado al dueño para que lo instalara, pero no podía decirlo con seguridad. A pesar de lo poco que durmió la noche anterior, se sintió sorprendentemente renovado, algo que atribuyó a la lista cada vez más extensa de cambios por los que había pasado desde su última visita al hospital. David no podía recordar si alguna vez se había sentido verdaderamente cansado desde entonces. Una vez se había quedado despierto toda la noche, pero no había sentido una diferencia notable en sus niveles de energía al día siguiente, lo que casi lo inspiró a probar cuánto tiempo podía pasar sin dormir hasta que realmente le afectara, pero finalmente decidió no hacerlo. Desde entonces, se obligó a dormir al menos un poco cada noche, aunque solo fuera para mantener sus viejos hábitos. Siempre se había sentido molesto por la rutina de la Academia Arasaka, siempre quería quedarse despierto hasta mucho más tarde de lo que su madre le permitía, pero aún así hacía lo que ella le pedía, sabiendo lo mucho que trabajaba por los dos. Ahora, era solo algo que hacía para intentar mantener una cierta apariencia de normalidad. Algo que lo ayudara a fingir que seguía siendo la misma persona que solía ser, intacto y sin verse afectado por lo que fuera que le había sucedido durante la semana anterior. Los sueños ciertamente no le ayudaron en nada. Cada vez que dormía, lo hacía de forma intermitente. Sueños inconexos sobre circunstancias que nunca había experimentado antes se repetían uno tras otro, como si estuviera cambiando de canal en la televisión. Todos se desarrollaban a través de los ojos de uno de tres individuos distintos, por lo que podía ver, pero nunca las mismas situaciones. Todo, desde divertirse y acostarse con chicas sexys en clubes elegantes y exclusivos hasta librar guerras en países pobres o conspirar y llevar a cabo espionaje corporativo, todo visto a través de los ojos de las mismas tres personas, sin ninguna semejanza de orden cronológico o significado subyacente. David tenía un mal presentimiento sobre ellos y esperaba estar equivocado. Con el rabillo del ojo vio a Maxim entrando en el edificio y de inmediato apartó de su mente todos los pensamientos que lo distraían. Tenía un trabajo que hacer. Podría reflexionar sobre el gran misterio de lo que demonios se había convertido su vida más tarde. Insertó otra moneda en la máquina y fingió jugar al viejo juego de arcade de forma un poco más convincente, utilizando el reflejo de la pantalla para vigilar de cerca a Maxim todo el tiempo. El hombre gordo y rubio entró en el edificio con dificultad, visiblemente abatido, y se dirigió lentamente hacia el mostrador antes de dejarse caer en uno de los taburetes baratos con cojines de vinilo que había a lo largo de la barra, golpeó el mostrador con los nudillos 2 veces y exigió un vaso de algo de lo que David no había oído hablar antes. Sin embargo, Rebecca aparentemente sí lo había oído, porque inmediatamente le sirvió un vaso de licor con hielo y lo deslizó frente a él. El hombre se lo bebió todo de un solo trago, con hielo y todo, antes de volver a dejar el vaso en el mostrador y pedir otro. Mantengan la posición, ordenó Maine a través del comunicador. Según la información, es un gran bebedor. Dejen que se emborrache un poco primero y luego hagan su movimiento. No quiero que sienta que le están quitando las llaves.
David no respondió, sabiendo que Mayne sabía que había recibido el mensaje, y esperó pacientemente a que Maxim bebiera hasta quedar aturdido. Parecía que Rebecca le estaba sirviendo alcohol apartamento para armas, por lo que dudaba que tuviera que esperar tanto tiempo. Tenía razón. En unos 20 minutos, su objetivo arrastraba las palabras mientras intentaba pedir un nuevo cóctel, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás en el taburete y luciendo un notable rubor. David dudaba que el hombre se diera cuenta si se acercaba y se sacudía los rollitos de grasa de la nuca en ese estado. Mayne probablemente iba a dar la señal en cualquier momento. Está bien, muchacho. Es hora de irse. David sonrió para sí mismo. Finalmente. La luz se dobló y deformó a su alrededor mientras activaba su camuflaje óptico, volviéndolo invisible el ojo humano. Se deslizó sigilosamente por la barra y se colocó detrás de la espalda de Maxim, con cuidado de permanecer lo suficientemente lejos para evitar chocar accidentalmente con él en caso de que se tambaleara un poco más de lo previsto, y luego esperó su oportunidad. Todo lo que necesitaba era que Maxim le diera acceso libre a sus ranuras de fragmentos, y luego podría hacer su movimiento. Maxim ni siquiera se daría cuenta de que alguna vez se los robaron. Tan pronto como el hombre se tambaleó hacia la barra, exponiendo la parte posterior de su cuello, David desplegó rápidamente su monocable y movió su muñeca hacia adelante, enganchándose en el fragmento de datos en el cuello de Maxim antes de extraerlo suavemente. Esperó un segundo, solo para ver si el objetivo se daría cuenta, pero tan pronto como quedó claro que no lo había hecho, David se escabulló silenciosamente hacia la posición de Dorio y presionó el fragmento en su palma vacía. Copiando ahora, murmuró Dorio en el comunicador en voz baja. Buen trabajo, les dijo Mayne a ambos. En cuanto terminen, entréguenselas al novato. Chico, tienes que ponerle la llave original en el cuello y luego llevar la copia afuera. ¿Creen que pueden permanecer camuflados durante tanto tiempo? David se quedó mirando su cuerpo invisible. Nunca había notado que el camuflaje tuviera un temporizador y no había hecho muchas pruebas después de su encuentro con Lucky, ya que su prioridad había sido pasar desapercibido y no causar una escena antes de conseguir su primer trabajo. Tal vez esa no fuera la idea más inteligente, en retrospectiva, pero por el momento, no importaba. Si se suponía que usar el camuflaje óptico durante periodos de tiempo más largos tenía algún tipo de tensión o inconveniente, aún no lo había sentido. Sí, susurró, tapándose la boca con la mano para amortiguar su voz. Estaré bien. Bien. Antes de que pudiera responder, Dorio sacó 2 fragmentos de datos de debajo de su chaqueta y los sostuvo detrás de su espalda para que él los tomara. David tomó las 2, se guardó la copia en el bolsillo y se escabulló hacia Maxim, usando su monocable para deslizar con cuidado el fragmento original de nuevo en su lugar mientras el hombre miraba borracho su vaso vacío. El alcohol estaba claramente afectando al grandullón un poco más ahora, dado lo mucho más fácil que era reemplazar la llave en comparación con extraerla. David tuvo que preguntarse cuántos remolinos estaba soplando el tipo en el líquido. Las bebidas que Rebecca le estaba sirviendo no parecían baratas. Una vez superada la parte más difícil, David salió del bar y desactivó su camuflaje óptico justo cuando salía. El coche de Maxim, un Chevy Trax 388 de aspecto elegante, estaba aparcado inofensivamente en la acera al otro lado de la calle del pequeño bar, reluciente e impecable y en total contraste con los edificios y vehículos en ruinas entre los que se encontraba. También estaba estacionado en la dirección equivocada. No estaba seguro de si eso fue intencional o no. Es un milagro que alguien más no lo haya hecho ya. Justo cuando estaba a punto de introducir el fragmento duplicado y desbloquear el coche, una mano lo agarró del hombro y lo hizo girar, dejándolo cara a cara con Lucky, que le tendía la mano expectante. Dámelo, exigió ella. Dejando a un lado cualquier sentimiento que pudiera haber empezado a surgir en su interior en nombre del profesionalismo, David colocó con cuidado el fragmento de datos en la mano que esperaba. Luego, ella lo colocó en una pequeña tableta que sostenía en su mano libre, tocó la pantalla de vidrio unas cuantas veces y el track se desbloqueó de manera audible. El cerrojo de metal reforzado en la puerta giró y se deslizó hacia un lado. Súbete al asiento del conductor. Parece menos sospechoso, le dijo en voz baja, sentándose delicadamente en el asiento del pasajero y cerrando la puerta detrás de ella. Él, que no estaba dispuesto a discutir, hizo lo mismo, abrió la puerta del lado del conductor y subió también. Casi saltó cuando la puerta de repente se cerró sola mientras la cerraba. ¿Eso es obra tuya? Le preguntó a Lucky, que estaba ocupada conectando su dispositivo al tablero.
Ella negó con la cabeza, sin levantar la vista de su tableta. Es una característica de seguridad estándar en la mayoría de los vehículos corporativos. No se puede desbloquear desde afuera mientras haya alguien en el asiento del conductor. Asintiendo, se dio cuenta de lo lujoso que era el interior del coche. Las puertas estaban revestidas de un acolchado de felpa color crema y paneles de madera, los asientos mullidos y acolchados tenían funciones independientes de calefacción y refrigeración, y el salpicadero estaba repleto de más botones, mandos y funciones de los que había visto nunca en su vida. Se preguntó cuánto costaría el coche y cuántos años habría tenido que trabajar su madre sin comer ni pagar el alquiler para poder permitirse algo así. Probablemente décadas. Puedo ver por qué. No toques nada, ordenó. No queremos que queden tus huellas por todas partes, por si en algún momento revisan el interior. No hay pruebas, ¿recuerdas? Sí, te entiendo, respondió con ironía, recostándose en el asiento y cruzando los brazos para no tocar nada, y se acomodó, mirando a Lucky hacer su magia con la tableta. David se dio cuenta inmediatamente de que ese era el campo en el que ella realmente destacaba. Era muy buena con la selección de pistas, pero era una genio con la tecnología, derribando cortafuegos e ingresando códigos y todo lo que hacía que él ni siquiera podía empezar a entender. Estaba completamente concentrada en su oficio, desconectándose sin esfuerzo del mundo que la rodeaba mientras hacía su magia en su tableta de una manera que recordaba a un músico maestro interpretando un solo en su instrumento favorito. Una vez más recordó lo impresionante que se veía. Fue una verdadera lástima que no le agradara. Maine interrumpió su hilo de pensamientos e intervino por el comunicador. Malas noticias. Maxim acaba de recibir una llamada de su jefe. Pronto se dirigirá hacia ti. ¿Qué tan rápido puedes terminar esa descarga, Lucky? Mierda, maldijo en voz baja. Unos 4 o 5 minutos. Becca o Dorio podrán distraerlo. Harán lo que puedan. Conseguirán esos datos lo más rápido posible y seguirán de allí. Lucky no respondió, ya estaba de nuevo en el trabajo, desconectando el mundo que la rodeaba mientras trabajaba en copiar toda la información que pudiera lo más rápido posible. David se inclinó hacia adelante y miró por la ventanilla del lado del pasajero, tratando de echar un vistazo rápido al interior del bar, con la esperanza de obtener una mejor imagen de lo que estaba sucediendo. El ángulo en el que estaba estacionado el coche en relación con la puerta hacía que fuera un poco difícil ver lo que estaba pasando, pero logró distinguir a Maxim de pie a unos pocos pies de la puerta mientras Rebecca se apoyaba dramáticamente contra él. Era imposible discernir más que eso. Parece que Rebecca lo tiene distraído, murmuró, sin estar seguro de si estaba hablando con Lucky o consigo mismo. Espero que siga así, le dijo con sarcasmo, sin levantar la vista de su tableta. No pasó un minuto cuando el guardaespaldas golpeó con el puño la ventanilla del lado del conductor. Sus gritos quedaron amortiguados por el interior del coche. Creo que nos encontró, dijo secamente. El repentino crujido de 3 balas golpeando la ventana de vidrio a prueba de balas lo sobresaltó, lo que le hizo agacharse reflexivamente y agacharse la mano hasta la cadera, con la intención de sacar su... 2 soldados arrancaron la puerta del camión blindado, con las espadas de mantis listas, y uno de ellos ya estaba intentando golpearlo. Sacó su arma de la funda, rápido como un rayo, y disparó 2 tiros en el pecho de cada uno de ellos. David volvió a la realidad de golpe, dándose cuenta de que no estaba agarrando nada más que aire en su cadera. Su mano se abrió y cerró alrededor de la nada, pero aún así esperaba encontrar algo, un arma, presumiblemente, pero nunca antes había tenido pistolas ni cuchillos. Deliberadamente puso su mano de nuevo en el volante para consolidarse de nuevo en la realidad. Maxim golpeó la ventana un par de veces con la culata de su hierro, atrayendo la atención de David una vez más, pero rápidamente se rindió y en su lugar se contoneó hacia la parte trasera del auto, fuera de su línea de visión directa, y no pudo ver al hombre con la suficiente claridad en el espejo retrovisor para averiguar qué estaba haciendo. Una vez seguro de que estaba sólidamente arraigado en la realidad una vez más, miró a Lucky, esperando que ella no notara su pequeño desliz. Ella lo estaba mirando fijamente. Mierda. Su rostro era inescrutable como siempre, pero sus ojos estaban fijos en él como si fueran láseres. Infaliblemente precisos. No había dicho ni una palabra, pero por la forma en que su atención estaba centrada en él, definitivamente había visto su pequeño episodio. Da igual. Ya se ocuparía de ello más tarde. Primero tenían que encontrar una salida a su situación actual. ¿Alguna idea, Maine?
Preguntó, mirando fijamente la tableta para recordarle a Lucky lo que se suponía que debía hacer. Estamos un poco atrapados aquí y no puedo ver qué está tramando Maxim, pero dudo que sea algo bueno. Simplemente coge el coche y sal de ahí. Te enviaré un Napoint para un desguace que conozco en Santo. Llévalo allí y después podremos rescatar todo lo que necesitemos, le dijo Maine. ¿Seguro? Probablemente Maxim te esté pidiendo que te maten ahora mismo, muchacho. Saca tu trasero de ahí. Bien, convino, agarrando el volante con ambas manos antes de darse cuenta de que todavía necesitaba poner en marcha el coche. Presionó el botón de encendido con el pulgar, lo que provocó que el motor retumbara suavemente al ponerse en marcha, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo hacer que el coche avanzara. Pisar el acelerador no parecía hacer nada más que hacer que el motor girara más fuerte. ¿Sabes conducir, Martínez? Agarró el volante con un poco más de fuerza, mirando alrededor de la consola, frustrado y sin saber qué estaba buscando. Puso el coche en tercera marcha, pisó a fondo el embrague mientras sacaba las ruedas traseras y se desvió alrededor de un gran árbol, evitando los disparos de los vehículos que lo perseguían. Avanzando hábilmente a través del tráfico en una autopista repleta de gente mientras perseguía a un automóvil que escapaba, acelerando y soltando el acelerador en los intervalos justos para evitar perder el control del automóvil. Giró el auto en la curva cerrada del estacionamiento, antes de frenar en seco y girar en la dirección opuesta en una curva en cada manual para escapar de los hombres que salían corriendo del edificio para perseguirlo. Cuando la realidad volvió a su sitio, David se sintió casi abrumado por una amalgama irregular de conocimientos y experiencias que empezó a verterse en su cabeza como un manantial parcialmente congelado que empieza a descongelarse y a romper el hielo que lo cubre. Piezas, maniobras, especificaciones técnicas. Era como si alguien lo hubiera conectado al XBD más psicótico del mundo solo para enseñarle a conducir. Imaginó que así era como probablemente se sentiría al dejar de tomar algunos de los estimulantes sintéticos que circulaban por las calles de Santo. Si seguía teniendo alucinaciones tan intensas, temía empezar a perder el sentido de la realidad. «Puedo manejarlo», se jactó, poniendo la palanca de cambios en marcha y girando el volante mientras pisaba a fondo el acelerador. David pisó el acelerador y los neumáticos levantaron una gran nube de humo mientras aceleraba a fondo. Inclinó el coche para esquivar por poco el poste de teléfono que tenían delante mientras aceleraba hacia la carretera y salieron disparados como un cohete. Corrieron por la calle, esquivando el tráfico de forma temeraria mientras David se dirigía directamente a la entrada de la autopista. Tan pronto como entró en la rampa de entrada, la voz de Maine resonó en su oído a través de la llamada. «Hola, chicos, el contrato del auto de Maxim ya salió a la venta. Esperen compañía». «¿De qué tipo?», preguntó Lucky, dándose la vuelta y mirando por el parabrisas trasero. «Klaus». «Genial», murmuró Lucky en voz baja. «¿Qué tan malos son en comparación con las otras bandas?», preguntó David. Los animales con los que habían tratado no eran tan malos, pero había oído algunos rumores sobre los Klaus, y si se parecían en algo al grupo de mercenarios que había perseguido a su madre, probablemente estaban en serios problemas. Lucky le dirigió una mirada extraña, como si estuviera sorprendida de que él tuviera que preguntar, pero finalmente le respondió. «Son uno de los más peligrosos. Los Garras de Tigre están financiados por Arasaka en secreto. Cortaron oficialmente los lazos hace algunos años, pero Arasaka todavía los contrata para hacer el trabajo sucio si no quieren involucrarse directamente. No son Maelstrom, pero seguirán empacando algo de cromo de verdad». «Suena divertido», murmuró sarcásticamente, mirando por el espejo retrovisor. Efectivamente, se podían ver dos figuras en motocicletas a lo lejos detrás de ellos, saltando entre el tráfico y conduciendo muy obviamente por encima del límite de velocidad, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarse. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos correr más rápido que ellos? Lo dudo, dijo frunciendo los labios, señalando el atasco que tenían delante. Dijo mientras tamborileaba con los dedos sobre el volante, sin soltar el pedal. Según sus cálculos, les quedaba menos de un minuto antes de alcanzar el tráfico, y sus perseguidores estarían encima de ellos unos segundos después. Podía intentar utilizar el peso del coche para atravesar la zona de desaceleración, pero eso causaría demasiados daños colaterales para su gusto, y aún así los frenaría lo suficiente como para que los motociclistas los alcanzaran. David volvió a analizar la situación, intentando cambiar de perspectiva, abordar el problema desde un ángulo diferente.
Estaba seguro de que existía otra solución, pero aún no la había encontrado. No había suficiente espacio en el carril de emergencia para que pudieran pasar de largo, y hacer un giro de 180 grados podría pillar desprevenidos a los Klaus, pero era demasiado arriesgado salir en un Chevillon. Su aceleración era demasiado baja como para molestarse siquiera en intentarlo. La siguiente rampa de salida no estaba hasta dentro de 1 milla o 2, así que no podía simplemente salir de la autopista. Necesitaba una salida diferente, algo que los Klaus nunca esperarían. Necesitaba, la barrera divisoria central está rota a 158 pies por delante. Un trozo de hormigón se encuentra en un ángulo de 39 grados hacia la barrera. El Chevillon Trax pesa 14,3 toneladas y 2 toneladas. No hay suficiente velocidad para pasar de frente. Acelera hasta 134 millas, derrapa y gira la parte trasera del coche en sentido contrario a las agujas del reloj lo más fuerte que puedas a 7 metros de la barrera divisoria rota, golpea la rampa con la rueda trasera derecha en un ángulo de entre 229 y 252 grados. David ya podía sentir el comienzo de un dolor de cabeza. Sus ojos se sentían como si se hubieran reconstruido desde cero. Su cerebro se sentía como si de repente hubiera sido reconectado en el espacio de un instante. Fuera lo que fuese lo que acababa de pasar, ciertamente no había sido él, no de forma natural. Le había ido bastante bien en su clase de física, pero nunca habría podido calcular algo tan preciso sobre la marcha. Diablos, ni siquiera sabía cuánto pesaba el Trax hasta ese momento. ¿Dónde diablos había aprendido eso? Cierto, el cromado. Por supuesto. ¿Esta maldita mierda otra vez? ¿Cuánto de este supercromo alienígena tengo? Dejó de lado ese pensamiento. Podría pensar en ello más tarde. Tenía asuntos más urgentes en ese momento. Espera, le dijo a Lucky, pisando a fondo el acelerador y acelerando aún más, a pesar del tráfico que se aproximaba. Esto puede ponerse irregular. Inmediatamente se agarró del asidero y se tensó, preparándose. ¿Qué demonios estás planeando? Algo estúpido, admitió, vigilando de cerca el acelerómetro mientras el coche aceleraba. 1.21, 1.25, 1.28, una rápida mirada por el espejo retrovisor le indicó que los Klaus se estaban acercando a ellos, pero no tan rápido como para que los atraparan antes de que pudiera realizar el salto. 1:34. Era hora de la función. David bajó la palanca de cambios a la mitad de la marcha, desconectándola del tren motriz, y frenó a fondo mientras giraba el volante completamente hacia la derecha, haciendo que la parte trasera del coche se balanceara hacia afuera y hacia los lados mientras los neumáticos dejaban profundas marcas negras en el asfalto. La fuerza de la maniobra los presionó a ambos contra el respaldo de sus asientos mientras su derrape seguía exactamente la trayectoria que había predicho que seguiría, con la rueda trasera alineándose exactamente con el trozo roto del divisor central de la autopista. «Prepárense», gritó en el último segundo. Luego, el impacto. Chocaron con la rampa improvisada con fuerza, haciendo que la parte trasera del coche se desviara por encima del divisor, arrastrando con ella la mitad delantera. Si no fuera por los cinturones de seguridad, la fuerza de la inercia los habría lanzado a ambos por la ventana. El coche giró casi una vuelta completa en el aire, y David se sintió ingrávido por un segundo, como si volviera a estar en la danza cerebral lunar de Lucky, antes de estrellarse contra el otro lado de la carretera, recibiendo la peor parte del aterrizaje en una esquina, enviando ondas de choque por todo el vehículo y haciendo que el guardabarros se arrugara bajo el peso del impacto. David mantuvo con fuerza el volante completamente a la derecha, manteniendo las ruedas alineadas con su impulso para que el coche no volcara, pero se dirigían directamente hacia la pared exterior de la carretera en un curso de colisión aterradoramente rápido, y si no era lo suficientemente firme con los frenos, el impulso del coche los enviaría directamente a través de la pared más alejada, cayendo a las calles de abajo. No puedo frenar demasiado fuerte, pero tampoco demasiado suave. Pero no hay un punto óptimo en el que no me vuelque ni me caiga, y si intento hacer un viraje brusco podría caerme o golpear a alguien más. No hay una buena solución. Todo es demasiado arriesgado. Tengo muchas probabilidades de chocar, sin importar lo que haga. Su mente recorrió otro conjunto de ecuaciones a la velocidad del rayo. Por otra parte, tal vez estrellarse sea la solución. David fue soltando los frenos lentamente mientras giraba ligeramente el volante, aplicando cada vez más presión sobre ambos al ritmo de alguna curva cuadrática o función de la que juró no haber oído hablar en su vida,
Pero por algún milagro, logró robarle el auto el impulso suficiente para inclinarlos ligeramente hacia la pared exterior y permitir que el auto chocara contra ella en ángulo, corrigiendo a la fuerza su curso en lugar de enviarlo a través de la barrera y frenándolos lo suficiente para permitir que David se detuviera de forma controlada. Una vez que se detuvo, el auto se hundió pesadamente en su robusta suspensión como si suspirara de alivio. Sus diversas medidas de seguridad habían logrado absorber la mayor parte del daño, por suerte, por lo que todavía parecía estar en condiciones de funcionamiento. David se tomó un momento para confirmar que el auto no se había apagado, luego cambió a marcha nuevamente y arrancó una vez más, conduciendo contra el flujo del tráfico. ¿Qué clase de plan era ese? Lucky logró balbucear, con los ojos desorbitados y respirando agitadamente, con la mano izquierda presionando su esternón, probablemente para tratar de calmarse, mientras que con la mano derecha apretaba con fuerza el asidero. Oye, funcionó, ¿no? Se justificó. Sin embargo, podía simpatizar. Sentía que su corazón latía con fuerza contra su caja torácica como si estuviera tratando de salir de su pecho y escapar. «¿Estás loco de remate?», murmuró en voz baja, mientras se incorporaba lentamente en su asiento. No se molestó en responder, sino que miró por el retrovisor para ver si sus perseguidores también habían logrado saltar. Al parecer, uno de ellos lo había logrado. David logró ver cómo se abría paso entre los coches que se desviaban en pánico detrás de él. Sin embargo, no vio al otro, por lo que supuso que probablemente el otro tipo estaba pegado al divisor central o algo así. Pequeñas victorias. Maine, en un minuto nos acercaremos a la salida de Aldous, dijo por el comunicador, preparándose para hacer un rápido giro de 180 grados para llegar a la rampa de salida que se aproximaba. Logramos perder a uno de ellos, pero todavía hay uno detrás de nosotros. ¿Quieres que intentemos deshacernos de él primero o simplemente sigamos adelante? No, sigue adelante, ordenó Maine. Nos ocuparemos de él en el punto de encuentro. Muy bien, recibido, confirmó, haciendo un giro en completo justo cuando pasaba la rampa de salida, lo que provocó que aún más autos entraran en pánico, desviándose y frenando para evitarlo mientras giraba hacia la rampa de salida y salía de la autopista. Recuérdame que nunca te deje llevarme a ningún lado, se quejó Lucky. Sí, supuso que era justo. XXXX llegaron al lote de Aldo sin incidentes, pero David sabía que no sería así por mucho tiempo. Todavía tenían un gangón siguiéndolos, y Maine no les había dado un tiempo estimado de llegada, por lo que estaban solos contra un asaltante con armamento desconocido y presumiblemente Cyberware de alta calidad. El primer instinto de David fue tratar de derrotarlo con fuerza bruta, pero no podía garantizar que eso funcionara con cualquier Cyberware que tuviera la garra. Ese tipo de pensamiento engendraba imprudencia. Lo matarían, eventualmente. Tenía que tener en cuenta que solo porque se había vuelto mucho más fuerte, no significaba que no pudiera morir. ¿Llevas la plancha encima?, le preguntó a Lucky, desabrochándose el cinturón de seguridad y dándose la vuelta para vigilar el parabrisas trasero. Sí, confirmó ella, sacando su pistola compacta de debajo de su chaqueta y quitando el seguro. ¿El mismo plan que la última vez? Tú le disparas desde aquí y yo me pongo camuflado y le doy un golpe en la nuca. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró deliberadamente, interrumpiéndose. Sí, está bien. David dudó un momento, tentado de preguntarle qué iba a decir, pero finalmente decidió no hacerlo. Todavía estaban trabajando. Si ella tenía problemas con algo, podrían resolverlo después. Nova. Seguiré en contacto contigo, por si acaso, le dijo antes de abrir la puerta del lado del conductor y salir del vehículo, activando su camuflaje óptico. El aparcamiento estaba completamente abierto y casi no había ningún lugar para cubrirse. El exterior de cemento crudo del garaje era completamente plano y no había ningún vehículo estacionado al aire libre, aparte del que habían traído ellos mismos. Pensó en intentar subir al techo del edificio, pero no vio ningún punto de acceso obvio y dudaba de que tuviera tiempo de recorrer todo el edificio solo para buscar uno, por lo que rápidamente descartó la idea. Era mejor mantener la posición contra la pared y esperar una buena oportunidad. No tuvo que esperar mucho. 1 o 2 minutos después, el rugido fuerte y desagradable del motor de una motocicleta anunció la llegada del Tiger Claw.
El pandillero giró bruscamente en la esquina, entró en el estacionamiento en una curva pronunciada y rodeó el lado del pasajero del Chevillon antes de saltar de la motocicleta, dejándola deslizarse ruidosamente por el asfalto mientras aterrizaba de pie, con las piernas tensas como un resorte en espiral, y los aumentos cromados que tenía en las piernas se llevaron la peor parte del aterrizaje. El hombre con mohawk corrió hacia el auto, gritando algo en japonés, y desenvainó la katana que colgaba de su cadera. Levantó la espada por encima de su cabeza, a punto de intentar cortar la puerta del lado del conductor, pero antes de que pudiera bajar su espada, el rugido de otro motor lo detuvo. Él y David giraron la cabeza justo a tiempo para ver la cuadra 66 de Maine doblar la esquina, directamente hacia él. El gangoón chilló, pero logró recuperar la compostura a tiempo y se lanzó al aire con sus piernas aumentadas, saltando limpiamente sobre el auto que pasaba. Maine giró el auto y se desvió hasta detenerse violentamente, chirriando, justo cuando su perseguidor tocaba el suelo. El gangoón no perdió un segundo, despegó de inmediato, disparando hacia el auto de Maine, pero Dorio saltó del asiento del pasajero y comenzó a dispararle el hombre con su revólver, disparando una ronda tras otra, estabilizando sus brazos en el techo del vehículo. El Claw logró evitar la mayor parte del fuego de Dorio mientras cargaba, usando las mejoras de sus piernas para mantener sus movimientos impredecibles, pero cuando se acercó a la cuadra, Dorio le disparó en el brazo derecho, volándolo a la altura del codo en una impresionante exhibición de sangre y vísceras y haciendo que la mano cortada soltara la espada que sostenía. Le gritó algo en japonés, mientras le salía saliva de la boca, pero no dejó de cargar, claramente con la intención de acabar con ellos con o sin su arma. Dorio hizo una mueca cuando el tambor del revólver se quedó sin munición. Se agachó detrás del coche, obligada a recargar, lo que le dio tiempo al gangoón para correr directamente hacia Maine, que acababa de salir del coche y ahora miraba fijamente al hombre, con una mueca de disgusto dibujada en su rostro. El Claw saltó por los aires, le dio una patada en la espinilla y liberó una cuchilla con forma de garra de los confines de su pierna cibernética, antes de cortar con una patada de hacha mientras caía hacia Maine. Maine levantó un brazo, como si estuviera protegiéndose los ojos del sol, y bloqueó la patada sin esfuerzo. El Claw chilló desconcertado. Su espada se estrelló contra el antebrazo mecánico de Maine, y usó todo su peso para intentar lanzarse hacia adelante y agarrar la cabeza de Maine, pero Maine giró su antebrazo para presionarlo contra la parte plana de la espada antes de balancearla con fuerza hacia afuera, lo que hizo que el gangoón girara violentamente en el aire. El hombre golpeó el asfalto con un fuerte crujido, aterrizó bruscamente de espaldas, lo que lo dejó sin aliento y le rompió al menos una de las costillas. Intentó ponerse de pie, pero Maine ya estaba encima de él, con el puño apuntando directamente al pecho del gángster. La parte posterior de su enorme antebrazo mecánico se abrió como las puertas de un hangar, dejando al descubierto un cañón lanzaproyectiles igualmente grande y dorado que brillaba a la luz del sol, apuntando directamente a su pecho. El gangoón levantó su pierna aumentada en el aire, preparando una última patada desesperada para intentar empalar a Maine antes de que pudiera disparar. Maine fue más rápido. Disparó el cañón y la mitad superior del Claw se convirtió en una fina niebla roja. Los restos del hombre que no habían sido vaporizados instantáneamente se esparcieron por el asfalto, dejando finos rastros de sangre y tejido muscular destrozado por toda la zona. Maine se limpió las motas de sangre de las gafas de sol con la otra mano, pero no se dio cuenta o no le importó la sangre que le salpicaba la cara y la camisa. Maldita sea. Y yo que pensaba que era bueno. No se había dado cuenta de lo impresionante que era Maine en realidad. Tuvo mucha suerte de que el hombre lo hubiera subestimado la primera vez que se cruzaron. Si Maine lo hubiera tomado más en serio cuando se conocieron, probablemente lo habrían derrotado en el apartamento de Lucky. David se acercó un poco más a ellos antes de dejar caer su arma de camuflaje óptica, tratando de que pareciera que no se había escondido en una esquina todo el tiempo, lo que básicamente hizo, si fuera honesto consigo mismo, pero ese no había sido su plan. Maine y Dorio simplemente se le adelantaron, y él no quería arrojarse directamente al alcance del revólver de Dorio solo para intentar asestarle un puñetazo. Y ni siquiera pensé en usar el maldito monocable. Maldita sea. Decidió pasar algún tiempo familiarizándose con sus nuevas herramientas durante los próximos días. Tienes una artillería bastante pesada, elogiaba David, saludando casualmente a Maine mientras se acercaba. Maine sonrió, flexionando y mostrando el cañón de brazo de gran tamaño. No está mal, ¿eh?
Sí, es bastante genial, asintió, antes de mirar hacia atrás al Trax que habían secuestrado, observando a Lucky salir tranquilamente del auto y cerrar la puerta detrás de ella. Definitivamente es más genial que lo que iba a hacer. Solo iba a camuflarme y golpearlo en la nuca. Maine se rió de eso. Oye, lo que sea que funcione, muchacho. Tienes que aprovechar al máximo lo que tienes. Bien, dijo David, asintiendo con la cabeza, antes de señalar vagamente el vehículo robado. Pero, ¿cómo podemos meter el coche dentro? No te preocupes. Conozco al dueño. Lo llamaré para avisarle que estamos aquí. Él se ocupará del resto, explicó Maine, volviéndose hacia Lucky, que se acercó para unirse a la conversación. Luce. ¿Cómo le fue al novato? Conduce como el demonio, respondió ella secamente. Pero todavía estamos de una pieza. ¿Y los datos? Está todo listo, confirmó ella, tendiéndole la tableta, a la que él le echó un vistazo rápido antes de pasársela a Dorio. David tuvo la sensación de que Maine no estaba precisamente muy familiarizado con la tecnología. Buen trabajo, chicos. Estén en turbos a las 8 para recibir su parte. Maine les hizo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras se volvía hacia su auto y abría la puerta, acomodándose en el asiento del conductor. Avisaré al resto del equipo. Son todos libres hasta entonces. Sí, señor, respondió David en voz baja, casi como un hábito, salvo que llamar a la gente señor no era algo habitual para él. No recordaba cuándo había sido la última vez que había dicho algo así, no cuando no estaba lleno de sarcasmo o de rencor. Siempre había sido un chico rebelde, y su comportamiento irrespetuoso lo había metido en problemas en repetidas ocasiones en la academia. Entonces, ¿dónde? Antes de que pudiera pensar más en ello, Maine salió del camino de entrada, con los neumáticos chirriando, y se lanzó imprudentemente por la calle como un cohete. Observó cómo el coche levantaba una enorme nube de humo y polvo al despegar, casi impresionado por el volumen. ¿Y dices que conduzco mal?, bromeó. Lo es, dijo ella con expresión inexpresiva, mientras pasaba junto a él. Él exhaló divertido, no exactamente una risa, antes de darse cuenta de que ella se iba sin él, ya a mitad de camino del estacionamiento. Oye, espera, gritó, trotando a paso ligero para alcanzarla. Vas a tomar el car de vuelta, ¿verdad? Lucky no se molestó en responder verbalmente, sino que lo miró de soslayo con el rabillo del ojo y levantó una ceja. David no estaba del todo seguro de qué pensar al respecto, pero ella no lo había negado, así que supuso que sí. ¿Quieres que usemos algunos fragmentos de corpo en el camino? ¿Ganar un poco más de dinero? Ofreció, haciendo un gesto hábil con la mano y mostrando el monocuide que llevaba en la parte inferior de la muñeca. Formamos un muy buen equipo la última vez. Lucky se quedó en silencio durante unos segundos. David temía haber tentado demasiado a la suerte, dado que ella ya no había estado muy feliz con él durante la mayor parte del día, pero finalmente, sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, formando lo que él podría haber llamado, vacilante, una sonrisa. Ella se encogió de hombros, actuando con indiferencia. 70-30, siempre que puedas hacer tu parte. David sonrió. No podían llamarse exactamente amigos, pero fue un comienzo. El bar de Turbo era exactamente lo que David había esperado que fuera. El interior era de planta abierta con unas cuantas mesas alineadas en los bordes, una barra larga que recorría toda la longitud de una de las paredes y un gran aparcamiento en el exterior donde la gente se reunía a menudo para divertirse y presumir de sus coches kitsch modificados a medida. No era como los clubes nocturnos de la calle Hig, donde el baile, los cócteles elegantes, la música de discoteca a todo volumen y la prostitución eran la norma, pero aún así parecía propenso a volverse más que un poco ruidoso a su manera. Las peleas de bar eran probablemente bastante habituales aquí, dado el tipo de público que parecía atraer este lugar. Niño. Maine levantó su cerveza a modo de saludo, sentándose en el capó de su cuadra. Era evidente que había equipado el coche con una suspensión increíblemente fuerte, teniendo en cuenta lo poco que se hundía la parte delantera del vehículo bajo su peso. Por aquí. Hola, dijo sonriendo y devolviéndole el saludo mientras se acercaba. Soy el último que queda aquí. Casi, sí. Lucky llegó hace apenas unos minutos, asintió Maine. ¿Qué te pareció el concierto? Fue muy agitado, se rió. No esperaba tener que cargar con un coche de la empresa mi primer día. Maine se rió entre dientes y tomó un sorbo de cerveza. Sí, a veces pasan cosas malas. No todos los trabajos salen bien. Hay que aprender a actuar con intuición cuando las cosas se ponen feas. Lo tendré en cuenta.
Maine asintió en señal de reconocimiento, antes de darse la vuelta y buscar en una pequeña bolsa de lona que estaba a su lado opuesto, sacando una bolsa de papel blanca que había guardado dentro de la bolsa de lona. Toma, dijo, ofreciéndole la bolsa. Tu parte. David lo tomó con cuidado, agradeció al hombre en voz baja y luego echó un vistazo dentro del saco. Era difícil decir exactamente cuántos remolinos había dentro sin sacarlos y contarlos, pero parecía ser una cantidad bastante significativa, suficiente para sobrevivir un mes más, según sus cálculos. ¿Todo esto para un solo trabajo? Mierda, murmuró en voz baja. No está mal, ¿eh? Le sonrió Maine. Todos reciben una tajada justa. Es la única forma en que trabajo. Es genial, respondió con sinceridad, sin poder ocultar la emoción en su voz. La única vez que había visto tantos remolinos juntos en un mismo lugar había sido en la cuenta de ahorros oculta de su madre. Si hacían dinero así con regularidad, nunca más tendría que preocuparse por la comida o el alquiler. Podría mudarse de ese mega edificio de mierda y conseguir un apartamento de verdad. Quizás podría mudarme fuera de la ciudad por completo. Algo en lo que pensar en el futuro. Lamentablemente, todavía no podía irse. El bar está abierto si quieres tomar algo, mencionó Maine, señalando perezosamente hacia la entrada abierta de par en par. Pilar estaba de pie justo afuera, entreteniendo a una pequeña multitud con sus brazos aumentados, balanceando varios juegos de bandejas y botellas de cerveza en cada mano. Sí, probablemente lo haré, asintió David, mientras guardaba la bolsa de Eddies en el bolsillo de su chaqueta. Probablemente también preguntaría si vendían comida. Había estado especialmente hambriento los últimos días y su presupuesto de comida se había visto obligado a aumentar para compensarlo. Saludó con la mano a Maine y entró en el bar con la intención de preguntarle al camarero qué tipo de bebidas servían, pero antes de que pudiera llegar al mostrador, lo detuvo una chica más pequeña y de ojos rojos con una sudadera holgada que se acercó rápidamente a él con un vaso de una bebida gaseosa que no reconoció en cada mano. Estaba a punto de disculparse por casi chocar con ella, pero ella fue la primera en decir la palabra. Hola, novato. David, no. He oído que este es tu primer trabajo. Lo saludó con exuberancia, ofreciéndole uno de los vasos, que él aceptó más por cortesía que por otra cosa. Esperaba que no estuviera drogado. ¿Qué te pareció? Maine dijo que lo hiciste bastante bien. David parpadeó, sorprendido por su franqueza. Nunca antes había tenido a ninguna chica acercándose a él con tanto entusiasmo. Las únicas interacciones positivas que había tenido con alguna chica habían sido con su madre y Lucky, y dado cómo habían ido las cosas con Lucky, no estaba seguro de si ella podía realmente contar en esa lista. Basta decir que inmediatamente se sintió perdido. Sí, claro, respondió con torpeza. Supongo que no estuvo mal. Me volví un poco loco en el medio, pero no me despidieron ni me mataron, así que, ¿podría ser peor? Terminó ella por él, sonriendo con complicidad. Sí, básicamente, se encogió de hombros, intentando recordar su nombre. Rebecca, ¿verdad? No sé si ya tengo anotados los nombres de todos. ¿Sí? Soy yo. Dijo sonriendo alegremente y saludándolo con picardía. Genial. Sinceramente, estaba contento de no haber dicho mal su nombre delante de ella. Eso probablemente habría acabado con la conversación en ese momento. ¿Hay alguien más en la tripulación que no conozca todavía? Rebecca se encogió de hombros y tomó un trago de su bebida. ¿A quién conoces hasta ahora? Lucky, Maine, Torio, Pilar y tú, enumero. Ella asintió con la cabeza, comprensiva. Sí, hay un par más. Tenemos otro netruner y un conductor, Kiwi y Falco. Ambos estuvieron ocupados hoy, así que no creo que aparezcan esta noche, pero estoy seguro de que los conocerás bastante pronto. Te pide. Bebió un sorbo de la bebida que ella le había ofrecido y de inmediato tuvo que reprimir un ataque de tos. El ardor del alcohol por sí solo no era malo, pero la carbonatación siempre le había hecho cosquillas en la garganta de forma exactamente incorrecta, y la fuerte carbonatación aumentaba el escozor del etanol, que iba aumentando lentamente, hasta el punto de que se sentía como si estuviera bebiendo fuegos artificiales líquidos. Las sensaciones implacablemente agudas le recorrieron la lengua y la garganta, no muy diferentes de la sensación de estática de una extremidad dormida que recupera la circulación. Por lo demás, la bebida no estaba mal, aunque era increíblemente dulce. ¿Un poco demasiado? Bromeó Rebecca, sonriéndole. Al parecer, su reacción no había pasado desapercibida. Es un poco más fuerte que la cerveza, sí. ¿Qué tiene?
Preguntó, sin querer admitir la verdadera razón por la que había reaccionado de esa manera. Era mejor dejar que ella pensara que el alcohol era lo que lo molestaba. Probablemente se reiría de él sin piedad si le decía la verdad. Que su madre se burlara de él por su sensibilidad a las bebidas carbonatadas era una cosa, pero que alguien a quien acababa de conocer lo hiciera era otra completamente distinta. Sabía que era una tontería obsesionarse con eso, pero ya había sido el blanco de suficientes bromas en la escuela y no estaba dispuesto a repetir la experiencia. Ah, ya sabes, whisky, cola presurizada, un poco de cerveza, enumeró mientras él examinaba detenidamente el burbujeante brebaje. Nunca había oído hablar de la cola presurizada, podría haber jurado que la cola ya estaba presurizada, pero eso explicaba por qué burbujeaba tan agresivamente. David bebió unos cuantos tragos más, intentando que su incomodidad no se reflejara en su rostro. No es malo. Rebecca se rió. Eres bastante lindo, ¿sabes? Lo bromeó, dándole golpecitos en la mandíbula con el dedo índice. Trató de parecer indiferente, pero podía sentir el calor que le subía por las mejillas, hasta la punta de las orejas. Giró un poco la cabeza, ajustándose un poco la chaqueta y tratando de restar importancia a su vergüenza, pero la forma en que la sonrisa diabólica de Rebecca se ensanchó aún más le dijo que definitivamente lo había notado. Gracias, supongo, murmuró, tomando un sorbo moderado de su bebida. Ella se rió de él. ¿Sabes, por lo que mencionó Lucky? Empezó, pero de repente todo el bar quedó en silencio. Rebecca se dio cuenta antes que él y de inmediato dejó de lado lo que estaba a punto de decir para buscar la fuente de lo que acababa de arruinar la atmósfera. Ninguno de los dos tuvo que buscar mucho. Justo afuera, una limusina negra grande y elegante con ventanas tintadas a juego se había detenido y se había estacionado justo frente a la entrada. Las farolas que había detrás de ella proyectaban una sombra imponente sobre la entrada del bar. Después de unos segundos de tensión, la puerta trasera se abrió sola y un hombre imponentemente bien vestido, con el pelo plateado muy corto y 3 ojos mecánicos en un lado de la cara, salió de la limusina. Cada ojo se movía independientemente en sus cuencas, barriendo el área, antes de detenerse un segundo y girar, todos ellos fijos en Maine. ¿Quién diablos es ese? Le susurró David a Rebecca, tratando de no hablar tan alto para no llamar accidentalmente la atención. Faraday. Nuestro fixer, susurró ella. Vamos, veamos qué quiere. Salieron y se pusieron en fila con Dorio y Pilar en la acera mientras Faraday se acercaba. Incluso Maine se levantó de su asiento para saludar al hombre, por lo que David tuvo que asumir que el hombre tenía una gran influencia. Por lo poco que sabía sobre los fixer, los mercenarios generalmente tenían que llamarlos para conseguir trabajo, ya que los fixer generalmente tenían reputaciones confiables y trabajos bien pagados en oferta, y los fixers rara vez se comunicaban con los mercenarios en persona a menos que fueran especialmente cercanos. Desafortunadamente, Faraday no parecía haber venido de visita social. La expresión del hombre era toda de negocios. Maine, saludó Faraday con tono cortante, te pedí los datos de navegación del vehículo, no el vehículo completo. Tenía la impresión de que podrías seguir instrucciones sencillas. Maine frunció el ceño y bajó las cejas hasta el borde de sus gafas de sol. No tuve elección. La situación cambió y tuve que improvisar. Ya sabes cómo es esto. Al menos te quedaste con el auto. El coche no me sirve de nada. Tu improvisación ha desperdiciado cualquier valor que pudieran tener los datos. Las rutas del objetivo han cambiado y ahora está en alerta máxima. En lo que a mí respecta, este trabajo ha sido un fracaso y he malgastado mi dinero en ti, se burló Faraday. Maine gruñó, indignado. Bueno, tal vez si nos dijeras cuáles eran tus planes desde el principio, podríamos hacer el maldito trabajo mejor. ¿Cómo diablos se supone que vamos a hacer esta mierda bien si ni siquiera vas a decirnos cuáles son tus malditos objetivos? Métete esto en la cabeza, espetó Faraday, con los ojos entrecerrados y la voz llena de desdén. Te oculto mis planes porque es necesario para la seguridad operativa. No estás destinado a ver el panorama general. Estás destinado a hacer el trabajo para el que te contraté, exactamente como quiero que lo hagas. ¿Me entiendes? Maine apretó los puños y tensó los hombros. Parecía que estaba pensando si valía la pena o no darle un puñetazo en la mandíbula. David casi esperaba que lo hiciera, pero después de un par de segundos, las manos de Maine se aflojaron y sus hombros se relajaron. Asintió lentamente, apenas lo suficientemente profundo como para ser considerado respetuoso. Sí, te entiendo. Faraday apretó los labios. Bien.
Como muestra de buena voluntad, no le pediré que devuelva su pago, a pesar de que no haya podido entregarme lo que le pedí. Sin embargo, espero resultados reales de su parte la próxima vez. Si me falla de nuevo, no recibirá nada y encontraré otra tripulación con la que hacer negocios. Lo lograremos, dijo Maine con voz entrecortada. Bien. Me pondré en contacto contigo, dijo Faraday bruscamente, antes de darse la vuelta y regresar pavoneándose a su limusina, con la puerta abriéndose para él por sí sola. En cuanto se sentó, la puerta se cerró sola detrás de él y la limusina se puso en marcha. El tipo no se anda con rodeos, ¿eh? Murmuró David. Rebeca se rió. Sí, es un tipo duro. Te acostumbras a eso. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un fuerte grito desde afuera. ¡Ey, Becca! Estamos de mal humor, vamos a hacer un delta, gritó Pilar, apoyándose en una Maimai rosa fuerte y ligeramente desgastada que parecía pintada a mano con aerosol. La actitud de Rebeca cambió por completo en un instante, porque cuando él la miró, ella estaba fulminándolo con la mirada. La forma en que su mano gravitaba hacia su cadera le decía que estaba considerando seriamente causar una escena. Vete a la mierda, imbécil. Gritó Rebeca, levantando la mano y señalándole con el dedo. Si quieres irte, entonces búscate tu propio maldito vehículo. Está bien, da igual. Pero no te quedes toda la noche sin hacer nada. Se quejó con desdén, volviéndose hacia su tableta y tomando un trago de cerveza. David parpadeó. No se había dado cuenta de que los dos se conocían tan bien, o de que Rebeca tenía su propio coche, lo que probablemente la hacía mayor de lo que él había pensado inicialmente. Había asumido que probablemente ella era mayor que él por un año o dos, ya que claramente no era una novata como él, pero si ganaba lo suficiente para tener su propio coche, entonces lo más probable es que hubiera sido mercenaria durante más tiempo de lo que él había supuesto. En sus 20, probablemente, pero dudaba que estuviera en sus 30. Parecer tan joven durante tanto tiempo requería una cantidad absurda de remolinos. Entonces, ustedes dos están. Preguntó David vacilante, mirando fijamente de un lado a otro entre ella y Pilar. ¿Juntos? No, somos parientes. Es mi hermano mayor, explicó. Vaya, dijo, y tomó un sorbo de su bebida. Hay un gran parecido familiar. Ella sonrió ante eso. ¿Verdad? Sí, suficiente cromo te hará eso. David asintió. Supuso que eso tenía sentido. Incluso en Night City, a veces era fácil olvidar hasta qué punto alguien podía alterarse a sí mismo. La academia tenía reglas que regían hasta qué punto los estudiantes podían modificar cosméticamente su cuerpo, y aunque esas reglas no se extendían a las corporaciones en sí, se esperaba un mínimo de profesionalismo de sus empleados, por lo que no estaba muy familiarizado con la mayoría de las modificaciones más poco convencionales. Demonios, Maine era uno de los primeros adictos al cromo que había visto de cerca. No es broma. ¿Qué tienes en la piel? Preguntó, mirándola de arriba abajo, buscando las costuras características de los aumentos cibernéticos, pero su enorme sudadera con capucha cubría la mayor parte de su torso, y no vio nada en sus piernas, aparte de un tatuaje rosa medio cubierto. El único ciberware obvio que podía ver eran sus ojos, asumiendo que su piel y cabello no fueran aumentos propios. Rebeca se encogió de hombros y se pasó los dedos por los ojos como si estuviera en un anuncio de delineador. Ojos, obviamente. También tengo una armadura subdérmica y un enlace inteligente. No es todo, pero es lo que más uso. Se estiró y le apretó el brazo libre, sonriendo con picardía mientras palpaba sus músculos. ¿Y tú, grandullón? ¿Escondes unos brazos de gorila debajo de esa chaqueta? Oh, balbuceó un segundo, una vez más desconcertado por su franqueza. Principalmente monocables y camuflaje óptico. No he tenido oportunidad de conseguir mucho más. ¿En serio? Preguntó ella, visiblemente sorprendida, todavía agarrando su brazo. ¿No hay refuerzos musculares ni nada? ¿Todo esto es natural? No, tengo algunos refuerzos, mintió, probablemente de forma poco convincente. Nunca había sido muy bueno mintiendo a la gente a la cara, y menos a su madre, pero no había forma de que ella creyera que era natural si buscaba su identificación escolar y las comparaba, y tampoco lo haría ningún otro miembro de la tripulación de Maine. Había cambiado demasiado y demasiado rápido. Nada importante, sin embargo. Te pillé, respondió ella, soltándole finalmente el brazo. Está bien, probablemente debería hacer una pausa. Pilar va a empezar a quejarse de nuevo si me quedo mucho más tiempo.
Tras beberse rápidamente el resto de su bebida, arrojó el vaso, ahora vacío, irreverentemente detrás de ella, haciendo que se estrellara contra el suelo del bar y rodara debajo de una de las mesas, salpicando gotas de alcohol por el suelo. Está bien, dijo vacilante, sin dejar de mirar el vaso vacío. ¿Era algo normal en ese lugar? Conduce con cuidado, supongo. Sí, claro, le hizo un gesto con la mano, claramente sin intención de prestar atención a su preocupación. Mientras salía, de repente se quedó congelada por un segundo, luego se dio la vuelta y trotó hacia él como si hubiera olvidado algo importante. Oh no. Davey. ¿Qué? Déjame tu número antes de irme. Juntó las manos enfáticamente. Claro, aceptó vacilante, antes de recitarle su número mientras ella guardaba su información de contacto. Muy bien, gracias. Dijo sonriendo en cuanto terminó de tocar. Hasta luego, Davey. Te llamaré para ver si podemos hacer un concierto o dos en algún momento. Suena bien, le devolvió la sonrisa. Vuelve a casa sano y salvo. David todavía podía oírla reírse de él mientras ella se alejaba a toda velocidad. Bueno, entonces. Yo también debería irme, murmuró para sí mismo mientras observaba cómo la multitud comenzaba a dispersarse. Maine y Dorio se estaban apinando en su auto y no podía ver a Lucky por ningún lado, así que probablemente ya se había ido. Se habría quedado para preguntar si vendían comida allí, pero no vio a nadie más comiendo nada, así que o no vendían, o lo que vendían era demasiado caro y terrible. De todos modos, no había razón para que se quedara. Su estómago rugió, molestándolo para que comiera otra vez. David hizo una mueca, sacó sus ganancias del bolsillo y miró dentro de la bolsa. Si su apetito seguía creciendo así, su dinero no le duraría tanto como había esperado inicialmente. Había decidido volver a casa andando, a pesar de la considerable distancia que había entre Japantown y su apartamento en el sur de Santo. Ya no dormía tan a menudo, así que no tenía sentido correr a casa para descansar un poco, y era una buena idea que comprendiera mejor Night City ahora que era un mercenario de pleno derecho. No sabía exactamente en qué consistirían sus futuros trabajos, pero supuso que debería aprender a orientarse por las calles y callejones de la ciudad en caso de que persiguiera a alguien o necesitara escapar rápidamente de posibles perseguidores. Los profesores de la academia siempre habían insistido en que el conocimiento era poder, y aunque sonaba a propaganda de mocosos corporativos, no podía decir honestamente que estuvieran equivocados. Así que pasó algún tiempo aprendiendo algo que sabía que resultaría muy útil en el futuro. Además, no vendría mal saber qué restaurantes estaban abiertos a altas horas de la noche. La autopista que se extendía por encima de él resonaba con el tráfico, a pesar de lo tarde que era. El ruido se hacía más fuerte cuando pasaba por la rampa de salida cercana, donde podía ver de cerca los diversos coches y motos que se desviaban de la autopista. David observaba con el rabillo del ojo cómo varios coches kitsch de vivos colores y viejos vehículos entrópicos salían de la salida de la autopista y se dirigían hacia Westbrook, la mayoría de ellos probablemente procedentes de Rancho Coronado. Algunos de los coches más llamativos incluso aceleraban mientras bajaban por la rampa de salida, solo para desviarse en un desnivel imprudentemente amplio, levantando humo y haciendo que sus neumáticos chirriaran de forma desagradable al desviarse hacia las calles. Supuso que lo más probable era que todos buscaran emociones baratas. Algunos probablemente se dirigían a sus lugares de trabajo para comenzar sus turnos, pero esas dos posibilidades ciertamente no eran mutuamente excluyentes, especialmente no en Night City. David había conocido personalmente a algunas personas en su mega edificio que no tenían miedo de arriesgarse a ser despedidas por un rápido subidón mientras estaban trabajando, pero todos ellos eran indigentes económicamente y a menudo trabajaban en puestos en los que a casi nadie le importaba si estaban borrachos o drogados en el trabajo, un privilegio que solo se otorgaba a quienes se encontraban en ambos extremos de la curva de campana económica. Había escuchado suficientes rumores en clase sobre algunos de los verdaderos peces gordos corporativos y sus fiestas de oficina para saberlo. Estaba a punto de dar media vuelta y seguir caminando cuando lo vio. Un elegante vehículo blindado de transporte de personal negro y sin distintivos que salía de la autopista y giraba lentamente hacia la carretera, en dirección norte. Rápidamente se agachó detrás de un cubo de basura de metal en la acera para esconderse y, después de contar lentamente hasta 3 en su cabeza, se asomó por detrás de su escondite para ver hacia dónde se dirigía.
Supuso que el vehículo no lo había notado, ya que no se había dado la vuelta para atacarlo, sino que hizo un inofensivo giro a la izquierda y condujo lentamente por la esquina de un gran edificio, fuera de la línea de visión. Eran ellos. Tenía que ser así. David dudó un segundo, pero rápidamente abandonó su escondite para perseguirlos. Salió corriendo por la calle a toda velocidad, sus pisadas retumbaban con fuerza sobre el cemento mientras corría tras el vehículo. Demasiado fuerte. Si continuaba corriendo a ese ritmo, lo notarían mucho antes de que entrara en su campo de visión. Probablemente ya estaba causando conmoción, por así decirlo. Necesitaba ser un poco más discreto. Quería alcanzar el vehículo, no ser alcanzado por él. David aminoró la marcha, intentando no hacer tanto ruido. Pero no podía hacerlo demasiado, porque perdería por completo el rastro de Lack. Tenía que correr lo más rápido que pudiera y al mismo tiempo intentar mantener el paso ligero. Resultó ser más complicado de lo que pensaba, pero después de un poco de adaptación, finalmente encontró un ritmo aceptable y lo mantuvo. Corrió con paso rápido por la acera hasta que dobló la esquina del edificio en el que había girado el vehículo, justo a tiempo de ver la mitad trasera de Lack desaparecer por otra esquina hacia una calle lateral a unas pocas cuadras de distancia. Maldición. No podía seguirlos por una calle tan estrecha. Era demasiado obvio. Lo atraparían con la misma rapidez si intentaba seguirlos por un callejón pequeño y presumiblemente vacío. Necesitaba un mejor ángulo de ataque. David miró hacia los tejados. Esa es una idea. La escalada no sería un problema. La mayoría de las estructuras de Japantown habían sido reforzadas mucho después de su construcción inicial, las caras de sus edificios habían sido revestidas con un armazón estructural expuesto, lo que hacía que sus paredes fueran irregulares e increíblemente escalables, siempre que uno pudiera saltar lo suficientemente alto como para agarrarse a las diversas cornisas y puntos de apoyo disponibles, algo que ya había demostrado que podía hacer. Mientras pudiera subir por el costado y hacer los saltos a través de los huecos que separaban los edificios, no tendría problemas para seguirlos a cualquier parte de la ciudad. Echó una rápida mirada a su alrededor para asegurarse de que nadie le estuviera prestando atención, luego activó su camuflaje óptico y comenzó a correr hacia el edificio, ganando impulso, antes de levantar una pierna y saltar poderosamente por el costado del enorme edificio. Sabía que podía saltar más alto que antes, pero no esperaba lanzarse hasta la mitad del edificio de un solo salto. En su estado de shock, casi no logró agarrarse al enorme refuerzo de metálicas y cayó de nuevo a la calle. David se dio cuenta de que estaba cayendo justo cuando sus pies no tocaron la cornisa más cercana y tuvo que intentar girar en el aire para hacer contacto con la superficie del edificio. Contorsionando su cuerpo, golpeó el refuerzo de acero con un ruido sordo y se deslizó por el colosal soporte, desacelerando su caída lo suficiente para poder agarrarse a la cornisa. Podía sentir sus dedos clavándose en el metal y los músculos de su brazo y espalda tensos cuando su impulso se detuvo de repente, y se encontró colgando peligrosamente del costado del edificio con una mano. ¡Mierda santa! David tragó saliva nerviosamente, mirando las calles por un segundo, antes de apretar la mandíbula y levantar la otra mano para agarrarse a la cornisa y subir. Se tomó un minuto más o menos para contemplar la vista de la ciudad desde su cornisa privada mientras los alfileres y agujas eléctricos de la adrenalina se desvanecían lentamente de su sistema, antes de obligarse a darse la vuelta y reanudar la subida. Estaba siguiendo a un vehículo en movimiento. Cuanto más tiempo permaneciera quieto, más probabilidades había de perderlos. Siguió avanzando, escalando el edificio con una serie de saltos más cortos y controlados, utilizando los afloramientos segmentados del cuerpo del edificio como repisas y puntos de apoyo, y a pesar de un par de accidentes y resbalones, llegó al techo del edificio con bastante rapidez. David se sacudió el polvo y la grava suelta de las manos mientras se ponía de pie, haciendo otra rápida inspección del paisaje urbano. No estaba especialmente familiarizado con Westbrook, pero desde esta altura, al menos podía ver su mega edificio, lo que lo ayudó a orientarse. Estaba mirando hacia el sur, por lo que necesitaba ir a la derecha para alcanzar a Lack. Lamentablemente, es más fácil decirlo que hacerlo. Incluso sabiendo lo lejos que podía saltar, las enormes brechas entre los rascacielos de Japantown, tanto horizontales como verticales, eran abrumadoras. David se armó de valor y despegó, ganando velocidad mientras corría, antes de llegar al borde del edificio y lanzarse hacia arriba y atravesar el hueco que había entre los rascacielos.
Se elevó por los aires, con el viento azotándole violentamente la cara, con los brazos en jarras para intentar controlar mejor su descenso, antes de aterrizar sin gracia en el siguiente tejado, dando volteretas para evitar caer de cara contra la grava suelta de hormigón que cubría el techo. Rápidamente se sacudió la chaqueta para quitarse la gravilla suelta y se puso en marcha de nuevo. Ya había perdido bastante tiempo escalando un rascacielos. No podía permitirse perder más. Al oeste, cruzando 2 edificios más, luego al sur. No pueden haber llegado muy lejos. A menos que se hubieran escondido dentro de uno de los edificios, en cuyo caso su trabajo se había vuelto mucho más difícil. El segundo y tercer hueco fueron un juego de niños, ahora que sabía que podía hacer los saltos. David se lanzó sobre ambos como un trapecista, haciendo los aterrizajes con un poco más de gracia, antes de mirar por encima del borde del cuarto rascacielos. La furgoneta negra no estaba en su línea de visión directa, lo cual era de esperar, pero sí se dio cuenta de que una calle lateral cercana se desviaba hacia un callejón al otro lado, 2 edificios más abajo, aproximadamente la mitad del ancho del lago que había estado persiguiendo. No estaba del todo seguro de que se hubieran dirigido hacia allí, pero si no estaban en las carreteras principales, era el camino más lógico a seguir. Tendría que arriesgarse. David retrocedió unos pasos para ganar impulso y luego corrió hacia adelante y se arrojó sobre el hueco, esta vez aterrizando de pie y usando el impulso para impulsarse hacia arriba y sobre el siguiente hueco en un ángulo pronunciado, aterrizando en el borde del siguiente tejado y saltando desde él hacia el edificio que estaba más allá. El aire gélido de la noche le picaba las palmas de las manos mientras volaba, deslizándose entre las yemas de los dedos y enganchándose en el forro de su chaqueta, haciendo que se hinchara detrás de él. Casi gritó de alegría mientras se elevaba, pero el viento le golpeó la parte posterior de la garganta y le robó la voz. Lamentablemente, probablemente eso fue lo mejor. Lo último que quería era alertar a los soldados de que los estaba siguiendo. Debido a la cantidad de impulso que había acumulado, David tuvo que realizar otro salto para liberar el exceso de energía cinética y se detuvo un edificio al oeste de donde originalmente había planeado hacerlo. Después de aterrizar, levantando grava y polvo por todas partes, se dio una última mirada para asegurarse de que su camuflaje óptico todavía estuviera funcionando, antes de mirar por la cornisa que daba al callejón, rezando para que la camioneta estuviera allí, como había predicho. Así era. La furgoneta se había estacionado contra la pared justo debajo de él. Todas las puertas del lado del conductor estaban abiertas. David contó a 4 personas en el callejón, todas con equipo de combate completo. Una justo al lado del vehículo, otra de pie en medio de la calle, claramente actuando como vigía, y 2 más en el proceso de quitar una gran rejilla de metal que presumiblemente conducía al extenso sistema de alcantarillado de Night City. Los 2 últimos probablemente estaban hablando, por la forma en que no dejaban de mirarse el uno al otro, pero él estaba demasiado lejos para escuchar si realmente lo estaban haciendo. Los soldados se esforzaron, levantaron la rejilla de metal y la apartaron temblorosamente a un lado, revelando la gran entrada de la alcantarilla, completamente oscura. Encendieron las luces de sus armas y miraron hacia la oscuridad, con los rifles presionados contra sus hombros, apuntando con cautela hacia la oscuridad mientras la inspeccionaban. No estaba seguro de qué buscaban exactamente, pero dudaba que quedara algo vivo allí abajo. Los sistemas de alcantarillado eran conocidos por ser una trampa mortal, por lo que su madre le había dicho. No había escaleras para salir, por lo que la única salida era hacia la bahía, y todo el sistema era esencialmente un laberinto, que había sido modificado y ampliado continuamente sin mucha lógica a medida que la ciudad se expandía. Dado que esta entrada no estaba muy cerca del puerto, cualquiera que pudiera ser encontrado allí probablemente ya habría muerto de deshidratación o infección, dependiendo de si se dejaba llevar por la sed y bebía el agua de la alcantarilla o no. El soldado que estaba junto al coche se inclinó hacia atrás, estirándose profundamente, extendió los brazos en el aire mientras arqueaba la espalda tanto que David podía ver el casco del hombre, claro como el día. El casco de metal negro le cubría la cara por completo. Parecía estar hecho de una sola pieza de acero sólido, una pieza de vidrio tintado implantada en el casco para que su portador pudiera seguir viendo. El uniforme que vestía parecía estar metido en la parte inferior del casco y en la cintura, probablemente formando un sello hermético. Tendría que acercarse más para saberlo con seguridad, pero supuso que así era, porque no se podía ver ni un centímetro de piel expuesta en el hombre. Estaba cubierto de la cabeza a los pies. Y había estado mirando hacia arriba durante demasiado tiempo. ¿Puede verme?
David se miró las manos para comprobarlo, pero seguía siendo completamente invisible. Había estado usando su camuflaje óptico desde antes de escalar el costado del rascacielos y, hasta donde podía ver, no lo había apagado desde entonces. No había forma de que lo hubieran visto. Bien. Poco a poco, uno de los soldados que inspeccionaban las alcantarillas se giró para mirarlo. Era un gesto sutil, dudaba de que se hubiera dado cuenta si no hubiera estado buscando alguna pista, pero estaba allí. El hombre había inclinado la cabeza lo suficiente para mirarlo sin que resultara demasiado obvio y acercó el arma al hombro, listo para apuntar y disparar en cualquier momento. Joder. Me ven perfectamente. David se apartó de la cornisa, justo fuera de su línea de visión, e inmediatamente escuchó a alguien gritando órdenes desde el callejón de abajo. No podía entender lo que decían, pero en realidad no necesitaba hacerlo. Su tono transmitía todo lo que necesitaba saber. Su primer instinto fue huir lo más rápido posible y esperar ser lo suficientemente rápido para perderlos, pero incluso si lograba hacerlo, los soldados podrían simplemente llamar a los refuerzos. No estaba seguro de cuántos tropas tenían, pero en el peor de los casos, tenían suficiente mano de obra como para que la ciudad estuviera repleta de ellos, todos en alerta máxima buscándolo. Probablemente podría correr más rápido que uno, pero dudaba mucho que pudiera correr más rápido que todos ellos. Tendría que eliminar al escuadrón debajo de él antes de que pudieran hacer esa llamada si quería salir de esto con vida. David escudriñó rápidamente el tejado en busca de algo que pudiera usar como escudo. Ya había perdido la ventaja del sigilo y no era lo suficientemente rápido para esquivar las balas de fusil, por lo que necesitaba algo que pudiera protegerlo mientras cerraba la brecha, momento en el que sus monocables podrían encargarse del resto. En una decisión rápida, se decidió por la cubierta de chapa metálica de la unidad de aire acondicionado del tejado. No era exactamente óptima, pero se quitaba fácilmente y era lo suficientemente flexible para adaptarse a sus propósitos, y no tenía tiempo para intentar improvisar nada más. David lo agarró por los dos lados y arrancó con fuerza la carcasa de acero del suelo, quitándole los tornillos que la sujetaban al techo antes de darle la vuelta y pisotearlo para aplanarlo hasta que quedara al ras de la parte superior, formando un panel de acero bastante grueso que serviría como un escudo antidisturbios improvisado. Probablemente no duraría demasiado contra el tipo de armamento que portaban sus enemigos, pero aguantaría lo suficiente para acercarse, que era todo lo que necesitaba que hiciera. Usando uno de sus monocables para atar la chapa de acero aplanada a su antebrazo, asegurándola en su lugar tan fuerte como pudo, corrió de regreso al costado del techo que daba al callejón, enganchó su otro monocable alrededor de parte de una viga de acero expuesta donde el concreto del edificio se había desgastado, le dio un tirón rápido para asegurarse de que aguantaría su peso, luego se arrojó del edificio. Los soldados estaban listos para atacarlo. David apenas pudo echarles un vistazo antes de que todos sus rifles se dispararan contra él y tuvo que llevarse su escudo improvisado a la cara y al pecho para bloquear el fuego concentrado. La chapa metálica se estremecía con el impacto de cada bala, y tuvo que echar el brazo hacia atrás y apoyar el escudo improvisado contra su hombro para mantenerlo firme mientras descendía. Su rappel de monoalambre ralentizaba su caída lo suficiente para asegurarse de no romperse las piernas tan pronto como golpeara el pavimento. El acero resistió la mayor parte del descenso, pero las pequeñas abolladuras que le habían hecho los rifles rápidamente se convirtieron en abolladuras más grandes, que luego se convirtieron en agujeros. Aparentemente, su escudo no era tan resistente a los impactos a corta distancia. Por suerte, David no había sido alcanzado por ninguna bala perdida que hubiera logrado llegar hasta allí, así que cuando consideró que estaba lo suficientemente cerca del suelo, soltó el cable que lo sujetaba al techo y se dejó caer libremente el resto del camino. David golpeó el asfalto con un fuerte estruendo, lanzando pedazos de pavimento en todas direcciones. Sin dudarlo ni un segundo, se lanzó hacia los 4 soldados, con el monohuire listo, esperando ser lo suficientemente rápido para alcanzarlos antes de que su escudo fallara por completo. Alcanzó al primer hombre con facilidad, golpeando el arma del hombre a un lado con su escudo antes de lanzarle un brutal gancho de izquierda en la base del cráneo. David pudo sentir la columna vertebral del hombre destrozándose bajo sus nudillos mientras el hombre moría instantáneamente, con su cuerpo arrojado hacia un lado por la fuerza del impacto. Los cascos no les protegen el cuello. No estoy seguro de si su armadura corporal dura puede desviar las cuchillas de monofilamento. Es mejor apuntar a la garganta de cualquier manera, por si acaso.
David se dio la vuelta rápidamente para enfrentarse al segundo hombre, blandiendo su monocable en un gran arco dirigido al cuello del hombre, pero el soldado se desvió instantáneamente unos pocos pies hacia la derecha, casi más rápido de lo que podía registrar, y apuntó con el extremo de su rifle hacia David justo cuando se dio cuenta de que su flanco izquierdo ahora estaba completamente desprotegido. David giró su brazo hacia el otro lado, tratando de atrapar al soldado con su alambre en el movimiento hacia atrás, pero el soldado disparó primero, y un dolor abrasador estalló en el costado de David como un reguero de pólvora cuando una serie de balas lo desgarraron. Soltó un grito ahogado y agonizante mientras retiraba su brazo reflexivamente para presionar hacia abajo sobre sus heridas. Sin embargo, el monocable todavía alcanzó al soldado en el movimiento hacia atrás, y el hombre fue decapitado limpiamente cuando el monocable cortó sin esfuerzo el traje y su cuello de un solo golpe. Se desplomó, la sangre brotó profusamente de su cuerpo y cayó al asfalto. David apenas logró recuperarse antes de desplomarse, con el brazo todavía agarrado a su costado. El dolor era intenso y un aterrador recordatorio de la última vez que le habían disparado, pero no lo había paralizado. Esta vez todavía estaba de pie, no se arrastraba por el suelo, incapaz de siquiera gatear. Todavía le dolía muchísimo, sin duda, pero el dolor solo alimentaba su ira. Y su hambre. Podía sentir la adrenalina en acción. El dolor comenzó a disminuir lentamente a medida que sus sentidos se agudizaban. El tiempo se hizo más lento. Podía ver el humo que salía del cañón del rifle. Podía oír la sangre latiendo en su cabeza. Sus dedos se flexionaron y tensaron mientras sentía que sus nervios hormigueaban en respuesta. Sin punzadas, sin demoras, sin músculos que no respondieran. Puedo trabajar con esto. Pero tenía que darse prisa. Era un milagro que todavía estuviera vivo con tantas balas en su interior y no estaba ansioso por comprobar cuántas más podía soportar. Los otros dos soldados se acercaron lentamente a él, con las armas preparadas. David permaneció completamente inmóvil, tratando de actuar como si las heridas de bala lo hubieran debilitado debidamente, como probablemente debería haber sido. Los hombres seguían siendo cautelosos, pero él siguió actuando, fingiendo que no les prestaba atención a ninguno de ellos, demasiado preocupado por mantener la presión sobre sus heridas abiertas. Solo tenía que esperar la oportunidad adecuada. Finalmente, uno de los soldados quitó una de sus manos del rifle para alcanzar una de las bolsas que llevaba en el cinturón. El otro lo miró de reojo, solo por un cuarto de segundo, pero fue suficiente. Reconoció su oportunidad y atacó. David arrojó inmediatamente el escudo improvisado al soldado más cercano, que giró hacia su pecho como un frisbee gigante. El escudo dio en el blanco, destrozándole los huesos con un crujido espantoso y estrellándose contra el suelo. Sin perder un segundo, David se dio la vuelta y corrió hacia el último hombre, con la esperanza de cerrar la brecha antes de poder levantar la otra mano para apuntar correctamente con el rifle. El soldado entró en pánico, dio un paso atrás y soltó una ráfaga desesperada y descontrolada de balas contra David mientras se abalanzaba sobre él. Unas cuantas balas le dieron de lleno en el pecho, provocando punzadas de agonía al rojo vivo en sus nervios. Se tambaleó y estuvo a punto de caer al suelo, pero logró mantenerse en pie y siguió corriendo. El dolor se extendió por todo su cuerpo, protestando con vehemencia ante cada movimiento que hacía, pero su determinación era más fuerte, al igual que su hambre. David cerró rápidamente la brecha que los separaba y se abalanzó sobre el cuello del hombre, con el brazo extendido, con la intención de agarrarlo por la garganta y aplastarle el cuello como si fuera una uva. Pero antes de que pudiera alcanzar al soldado, el dolor en su pecho se disparó de nuevo cuando una nueva sensación le retorció la columna vertebral, en respuesta al hambre que gruñía y que crecía en lo más profundo de su estómago. Los músculos de su espalda se flexionaron, luego comenzaron a agitarse y retorcerse sin control, como si de repente hubieran adquirido mente propia. Los nervios se tensaron, los músculos se contorsionaron y una corriente eléctrica ahora familiar recorrió su cuerpo. Entonces, su espalda explotó. 4 tentáculos retorcidos y negros como el hollín brotaron de su espalda, latiendo con venas brillantes de color vermellón, y se clavaron en los costados del soldado como mandíbulas enormes que mordieran a una presa, antes de arrastrarlo de vuelta hacia David. Su cuerpo se movió de nuevo, reorganizándose justo debajo de su piel, luego se segmentó a la fuerza y se abrió como una enorme y grotesca boca alienígena, lista para recibir su comida.
La carne retorcida de color negro y carmesí se extendió hambrienta hacia el soldado aterrorizado mientras lo presionaban contra el torso abierto y lleno de heridas de David, y observó incrédulo cómo el hombre se marchitaba lentamente y se disolvía en él. Podía sentir cómo las células del hombre se desgarraban individualmente y se absorbía en su carne, hasta que no quedó nada más que la carne negra inhumana. El soldado gritó cuando David lo devoró entero.